Lucas 1, versículos 39 al 56. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, en este momento venimos delante de ti a rogarte, Padre, que nos hables. Háblanos a través de tu palabra. Y de mí, Señor, ten misericordia para que hables a tu pueblo poderosamente por medio de esta débil y torpe voz. Señor, ayúdanos a tener abierto nuestro corazón. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que poderosamente, Señor, para que poderosamente hagas fructificar esta palabra. Que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que seamos transformados. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión, principalmente este sermón será una narración de los hechos que acabamos de leer. Y el contexto es el siguiente: antes de este acontecimiento, resulta que primero el Señor viene con Zacarías, ¿sí? Esposo de Elizabeth, que es prima de María. Y estando él sirviendo, ministrando en el templo, se le aparece un ángel, le promete que va a tener un hijo, pero la situación no era cualquier cosa, sino que Elizabeth era estéril y ya estaba grande. Y entonces Zacarías le dice: ¿cómo me vas a probar esto? Y entonces le dice: pues te vas a quedar mudo, ¿no? Y dice: y este pequeño va a ir delante del Señor preparando su camino. Entonces él, cuando se tardó, dice la narración de Lucas, los primeros versículos, que se tardó en salir del templo. Zacarías se tarda en salir del templo y se preocupan, dicen: ¿qué está pasando? Cuando él sale mudo, y entonces se dan cuenta que había tenido una visión. Entonces, bueno, queda embarazada su esposa, y para cuando da a luz, más adelante narran que en el capítulo 2 de Lucas, que le querían poner de nombre Zacarías como su papá, pero el ángel en esta visión le había dicho que le iban a poner de nombre Juan, ¿sí? Y esto se cumple en el capítulo 2. Le dicen: ¿por qué Juan? ¿Por qué? La mamá Elizabeth dice: se va a llamar Juan. Dicen: ¿por qué Juan? Si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y entonces ahí abre su boca Zacarías y dice:
una alabanza al Señor y dice que sí se va a llamar Juan. Y bueno, esto lo veremos un poquito de detalle más adelante, pero esto sucede con la anunciación del nacimiento de Juan, que sería primo de Jesús, que posteriormente se le va a conocer como Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, después de esto sucede que se le anuncia ahora a María, viene el ángel Gabriel y le anuncia a María que quedará encinta, que estará embarazada del Señor Jesús, ¿sí? Viene y la saluda y dice: bendita tú entre las mujeres, e incluso hace mención de que ella se pregunta: ¿qué tipo de saludo es este? Suponemos que no era común este saludo, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres. Y entonces ella dice: ¿qué tipo de saludo es este? Y ya le anuncia que va a nacer en su vientre y va a cargar al Salvador del mundo, que se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y entonces es cuando llegamos, ahora sí, a este punto en el que María va a visitar a su prima Elizabeth, ¿sí? Y lo que quiero que veamos es que en esta visita podemos ver claramente en la respuesta de María, se puede ver claramente lo que nos dice el catecismo o los catecismos acerca de cuál es el fin principal del hombre. Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto lo vamos a ver en una respuesta, en una reacción que tiene María, guiada por Dios para alabar a Dios. Y vamos a ver esto muy claramente a través de 3 puntos principales que voy a desarrollar la narración de este texto. Y estos 3 puntos que son diferentes momentos de esta narración, que el primer momento es la llegada de María con Elizabeth y su contexto previo. El segundo momento es el recibimiento de Elizabeth, que Elizabeth le da a María. Primero llega María y hay un contexto previo. 2, el recibimiento que Elizabeth le da a María. Y finalmente la respuesta de María a este recibimiento. Ok, entonces vamos al punto número 1, que es la llegada de María con Elizabeth y su contexto previo. Vemos en el versículo 39 que comienza diciendo: en aquellos días. Ok, en otras palabras, cuando dice aquí en aquellos días, es casi como decir de inmediato, ¿sí? Probablemente fue al siguiente día, o tal vez durante esa semana, o una semana después a más tardar. En aquellos días, es decir, de que había recibido el anuncio del nacimiento de Jesús. María había recibido el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces en aquellos días, en ese instante o de inmediato, y continúa y dice: levantándose María, fue deprisa a la montaña o una ciudad de Judá, ¿sí? Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La primera pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué María fue de inmediato a visitar a su prima? Es lo que nos está diciendo. Recibe el anuncio del nacimiento de Jesús y en esos días lo que ella hace es ir corriendo a visitar a su prima. Puede haber muchas razones. La palabra no nos dice la razón fue esta, pero vamos a tratar de estudiar y llegar a una conclusión. Pueden haber muchas razones, desde el simple hecho de que a lo mejor ya tenía programada esta visita, o tal vez visitaba a Elizabeth, su prima, de manera regular. Sin embargo, por la manera como se narra y por la premura que parece transmitir, hace que sea relativamente fácil descartar esta posibilidad. Pudo ser que Elizabeth, su prima, era su prima favorita y de mayor confianza. Así como cualquiera de nosotros hemos tenido en algún momento una persona, un primo, un familiar de confianza a quien le platicamos todo, ¿verdad? Nuestros más íntimos secretos o lo que nos sucede y nos emociona, ¿sí? Aquella persona que cuando nos dan una noticia es el primero en que piensas para contarle, ¿sí? Los niños a lo mejor pueden pensar en un amiguito, una amiguita, los jóvenes igualmente. Bueno, esa es una posibilidad.
También puede ser que, de acuerdo a lo narrado por Mateo, de que José, su marido, había evidenciado no tener mucha confianza en lo que había oído de ella con respecto a lo sucedido en la visita del ángel, y a lo mejor hayan tenido probablemente una discusión. Eran humanos, ¿verdad? Tenían carne, eran débiles, podían haber tenido una discusión o algo por el estilo. ¿Por qué podemos pensar esto? Bueno, pues porque Mateo nos narra en capítulo 1, versículo 19, que quería dejarla secretamente. Y dice, no quería infamarla. Es decir, él en su mente tenía que la había engañado, que lo había engañado, o que él había la gran posibilidad que lo había engañado. Pero como él era justo, dice, no quería infamarla y entonces planeó dejarla secretamente. Podemos juntar estas dos posibilidades: el hecho de que Elizabeth tal vez era su persona favorita, su amiga de confianza, su prima favorita, y a lo mejor debido a esta situación de incomprensión difícil de explicar, pues vaya a contarle a la persona de más confianza y corre a ver a su prima, la cual le platicaría los hechos y no la juzgaría. Vemos de hecho en el versículo 56, que es el último que leímos, que dice, y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Puede ser, solo estamos haciendo conjeturas porque no narra a detalle estas uniones la palabra, pero puede ser que durante estos 3 meses que estuvo María con Elizabeth, José haya estado pensando en toda esta situación, haya estado cavilando y pensando qué hacer al respecto. Seguramente le vino todo tipo de pensamientos y de soluciones a su mente, como exponer lo que él pudiera pensar que fue un adulterio, y aplicar Levítico 20:10, que dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por supuesto que le podía pasar eso por la cabeza. Y a lo mejor durante estos 3 meses él estuvo pensando todas estas cosas. No debió ser un tiempo nada fácil. Repito, hermanos, tengamos en cuenta, María, José eran humanos como tú y como yo, ¿sí? Sin embargo, dice Mateo, José, su marido, dice, era justo. Y como era justo, él no hizo eso. Él no tenía pruebas fehacientes de dicho adulterio. Solo tenía pues lo que María le había dicho, ¿cierto? Hasta ese momento. Además, claramente él amaba demasiado a María, al punto de preferir no infamarla, y mejor él resolvió, la dejo en secreto. Ya, no la infamo, no muere, ¿sí? No la humillan, me voy en secreto. Un momento perfecto para dejarla en secreto tal vez hubieran sido estos 3 meses, ¿no? En que no estaba María. Regresará y pues ya no está el marido. Puede ser. Pero podemos pensar que cuando ya se habían cumplido estos 3 meses y que probablemente él no sabía que ya venía de regreso María, no lo sabemos, pero puede ser posible. Sucede que tiene una visión José en sueños de un ángel que le declara que lo que María le había dicho era cierto, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar? Le dice, recibe a tu mujer por esposa y recibe a este niño que viene porque es de Dios. No solo el ángel le dice que lo que María le había dicho era verdad, sino que le dice, esto está en Mateo capítulo 1 del 18 al 24, sino que también le dice, no solamente esto es verdad, sino que tú te vas a hacer cargo del niño y tú le vas a poner por nombre Jesús. Tanto a María como a José les dijo a los dos, le van a poner de nombre Jesús. Eso es muy importante. Creemos tal vez que sí pudo ser así, porque dice que cuando se levantó al siguiente día, recibió a María por mujer. Entonces podemos pensar
que a lo mejor simplemente se refiere a que aceptó que ella siguiera siendo su mujer y ya no escapar, o que la recibió porque iba llegando, ¿sí? Y la recibe como mujer, ¿sí? Entonces no es ni antibíblico ni fuera del contexto pensar que se pudieron haber dado de esa manera los hechos. Pero quiero regresar al punto de que les dijeron que se iba a llamar Jesús. Ese nombre Jesús iba a ser confirmación para los dos, no solamente de que todo esto que está sucediendo no es una locura, sino de que Dios cumple sus promesas, y no cualquier promesa, sino la promesa más importante que había hecho a Israel y a toda la humanidad desde Génesis 3:15. Reiterada esta promesa a Abraham, después a Jacob, después a Moisés, finalmente también a David, y corroborado por los profetas. ¿Qué promesa era esta? Bueno, en Génesis 3:15, a Adán Dios deja claro que le promete un Salvador que vendría a través de su simiente, de la simiente de la mujer, y que acabaría con el problema de la condenación del pecado. Eso a Adán. A Abraham le deja claro que esta salvación es para un pueblo descendiente de él, y que ese pueblo, que serían multitudes de todas las naciones, heredarían una tierra. Mientras en el libro de Hebreos se nos deja claro que este pueblo y que esta tierra no serían temporales y terrenales, sino espirituales. Es decir, los descendientes en la fe de Abraham serían estos herederos, y la tierra prometida, una tierra espiritual, y dice el libro de Hebreos, y celestial. ¿Ok? Esa es la promesa que se está cumpliendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa Jehová es el que salva. Jehová nos trae salvación. Sí, eso es lo que significa Jesús. Por eso es tan importante. A Moisés le deja claro en esta promesa que vendría uno que tendría voz de profeta como él, y que a él, a ese profeta último, lo debían escuchar, y que todo lo que él hablaría sería de parte de Dios. Esto está en Deuteronomio. Y debían escucharlo y serían salvos. Y el que no escuchara a este último profeta moriría. Claramente, como nos lo dice el Señor Jesús en Marcos 16:16, que dice: el que creyere el evangelio será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es exactamente lo que Dios le dijo a Moisés: el que crea en ese profeta será salvo, y el que no cree en él será muerto. Y Jesús lo reitera más adelante. Finalmente a David le deja claro que él tendría un descendiente que sería el Salvador prometido, y que sería rey, y que la representación de ese rey afectaría a todo el pueblo, que por la obediencia de este rey, de este uno, es decir, este descendiente prometido, se vería afectado todo su pueblo, dándole a este pueblo una casa espiritual e incluyéndolos dentro de este reino que sería afirmado de manera perpetua, es decir, para siempre. Esta era la promesa que se fue desarrollando a lo largo de la historia de Israel, a lo largo de la humanidad, en la cual confiaban y creían y esperaban José y María. Por eso es tan relevante que el ángel les dice: se va a llamar Jesús, que significa Jehová es salvación. Jehová viene a salvar, ¿sí? Todo esto es lo que el ángel estaba diciendo al dar la indicación de que le pusieran ese nombre. Por eso es tan importante que les hubiera dicho las mismas palabras a ambos. Y bueno, todo esto con respecto de por qué María fue a visitar a Elizabeth y el contexto al respecto. Ahora veremos el punto número 2. ¿Cómo fue el recibimiento de Elizabeth a María? Punto número 2, recibimiento de Elizabeth a María. Vemos en el versículo 41. Si quieren leerlo, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María simplemente llega y saluda. No sabemos, no dice cómo saludó. A lo mejor fue toc toc, ¿no?
A lo mejor fue Shalom, escuchó su voz, solamente escuchó su voz saludando. Pero habla de una criatura que saltó en el vientre de Elizabeth. Esta criatura es Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, que ya habíamos hablado que fue prometido, que fue concedido a Elizabeth siendo estéril, ¿sí? Y que él prepararía el camino del Señor, es decir, el camino de Jesús. Eso está en el mismo capítulo, en los versículos 16 al 17. Así que en este momento, dentro del vientre, si quieren leemos versículos 16 y 17, dice así, hablando de Juan el Bautista: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que vendría con el poder de Elías. Como paréntesis, el Señor Jesús también menciona a Juan como el Elías que estaban esperando, ¿verdad? Actualmente la comunidad judía todavía tiene una celebración, no recuerdo el nombre, en donde preparan una cena y tienen un lugar vacío en la mesa. ¿Saben para quién es ese lugar? Para el Elías que están esperando. Pero ese Elías ya había venido, y el Señor Jesús les dijo: de cierto yo les digo que ese Elías que esperan ya ha venido. Y estuvo en el desierto y vistió con pieles de animales y no comía vino ni bebía sidra, etcétera, hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Y es este Juan el que era esa criatura en el vientre de Elizabeth. Así que en ese momento, dentro del vientre de María, está creciendo aquel a quien Juan, que está en el vientre de Elizabeth, le prepararía el camino para su ministerio. ¿Y cómo le prepararía el camino? Los niños en la escuela dominical hoy vieron acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Dios lo mandó a predicar arrepentimiento para el perdón de los pecados. Más adelante Lucas lo narra así en capítulo 3. Si quieren vamos a Lucas capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán. Estamos hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Es maravilloso cómo Lucas narra que Juan estaba cumpliendo esta promesa o esta profecía de que habría una voz clamando en el desierto acerca de uno que enderezaría las sendas, enderezaría nuestros caminos. Dice, pero no solamente habla, esto es muy interesante, no solamente habla del pueblo de Israel, no solamente dice traerá salvación al pueblo de Israel. Es muy hermoso como el profeta Isaías, inspirado por el Señor, dice: y verá toda carne. Eso nos incluye a nosotros, la salvación de Dios. Todos veríamos a través de Cristo la salvación de Dios. Jesús, Jehová, salvando a su pueblo. Bien, hay algunos críticos textuales, algunos liberales, que dicen que Juan, en el momento que entró María, saltó únicamente por la sorpresa de que llegara de repente María y así como que hola, y tú, ay caray, no, eso dicen. Pero no es así. Podemos decir que no es así, que no saltó solo por la sorpresa, porque le transmitió esa sorpresa la mamá al vientre, al bebé. Y podemos ver que no fue así por la manera en cómo habla. No sería consistente con el versículo 44 que dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Recordemos, palabra inspirada por Dios,
¿sí? Y el Señor puso estas palabras, que no saltó. Dice, ay, mi bebé saltó porque me agarraste descuidada. No, el bebé se puso feliz. ¿Sí? Es lo que está diciendo. El bebé que está en mi vientre se puso feliz de que tú llegaras con el bebé que está en tu vientre. En ese momento, cuando entra María y la saluda y de inmediato salta el niño, Dios llena con su espíritu a Elizabeth. Lo vemos en el versículo 41b, que dice: y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, lo cual hace que Elizabeth le dé a María unas palabras de bendición, palabras de afirmación y palabras de paz, que podemos pensar que justo María necesitaba esas palabras en ese momento. Quiero recordarles otra vez, María era humana, ¿sí? María era humana. Tenía debilidades, tenía preocupaciones, y después del intercambio que probablemente tuvo con su marido, en donde a lo mejor todavía no hablaba el ángel con el marido, y que probablemente tuvieron una discusión, y sale, imagínate, pongámonos en los zapatos, un momento, unos instantes, pongámonos en los zapatos de María, ¿no? En esta situación, el ángel le dice: vas a tener un hijo. Tú no has tenido relaciones con tu marido, va a ser del Espíritu Santo, vas a estar embarazada. Ella habla con su marido, probablemente hay una discusión, no le cree. María sí había creído al ángel, sí le había creído, pero es probable que tenga algunas dudas y esté temerosa, como cualquiera de nosotros estaría ante una situación similar. Así que, ¿qué dice Elizabeth? Sin siquiera haber aún oído la narración de su prima, le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María todavía no le había platicado nada a su prima acerca de su embarazo. Recuerden, le acaba de anunciar el ángel y momentos después le dijo: no existía el celular para mandar WhatsApp, ni correo electrónico, ni telegrama, no había forma. Y dice que se fue de inmediato, ¿sí? No hubo un tiempo intermedio en que mandó un mensajero. No sabía nada Elizabeth. Sin embargo, Elizabeth, inspirada, llena del Espíritu Santo, dice: bendito el fruto de tu vientre. Vean, hasta se me puso la piel chinita. Dice, esto es confirmación, hermanos, para María, de que todo lo que estaba viviendo no era una locura. Imagínense el estrés con el que venía, y recibir estas palabras para ella fueron un alivio. Número uno, porque está usando la misma salutación que usó el ángel. Esa salutación que del ángel había dicho: ¿qué es esta salutación? ¿Qué cosa tan extraña? Una confirmación de parte de Dios para María de que todo estaba siendo ordenado por Dios y estaba en su control, es que Elizabeth, su prima, la saludó de la misma manera que el ángel: bendita tú entre las mujeres. Y número dos, que justamente menciona que tenía fruto en su vientre. ¿Qué más prueba necesitaba María para confirmar y tener la tranquilidad de que Dios estaba verdaderamente en control? Que todo esto que estaba sucediendo sí venía de Dios. Ahora, hasta ahí, esto ya era suficientemente pruebas de que todo lo que había sucedido estaba viniendo de parte de Dios. Pero el momento más estremecedor es cuando Elizabeth le dice a María en el versículo 43 que Dios, si quieren véanlo, que Dios, el Señor hecho carne, se encuentra en el vientre de María. Al parecer, como que María todavía no había caído en cuenta de esto. ¿Por qué podemos pensar y asegurar que está Elizabeth diciendo: Dios, el Señor, está en tu vientre hecho carne? Porque usa la palabra, versículo 43 dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ok, la palabra que usa para decir mi Señor es curios. Curios,
que es un término dado a Dios mayormente. Significa Señor, alguien que está en autoridad, ¿sí? En suprema autoridad, pero es un nombre que comúnmente se usa para nombrar a Dios. Es el mismo nombre que usa el salmista en el Salmo 110 expresado por David, en donde dice: dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, que en hebreo es Adonai, usa la palabra Adonai, trasladado a la Septuaginta, ¿sí?, como Curios. Entonces estamos convencidos de que Elizabeth le está diciendo a María: Dios, el único y verdadero Dios, el creador, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, aquel para el cual todas las cosas fueron hechas, este Dios encarnado está en tu vientre, María. Yo no sé si María ya había caído en cuenta de eso. La narración subsiguiente me hace pensar que en ese momento cayó en cuenta de eso. No me sorprendería que en ese momento, cosa que no sucede, pero no me sorprendería que Lucas, el autor, dijera: y en ese momento María pidió una silla para sentarse, porque era algo asombroso, algo fuera de toda mente. Qué verdad más tremenda estaba escuchando María en estas palabras. ¿Cómo sabe Elizabeth que Jesús, que está en el vientre de María, es el Señor? Eso es otra cosa, ¿no? Lo nombra Señor, pero ¿cómo sabe que es el Señor? Número uno, por lo que el ángel le había dicho a Zacarías respecto a Juan, que sería el precursor del Señor, ¿sí? Y que Juan sería el precursor del Señor. Y número dos, porque en ese momento, recordemos, Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la guió a decir esto. Es importante entonces, si se fijan, que Lucas haya escrito esto, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, además de destacar que es muy hermoso ver de parte de Elizabeth la humildad expresada en sus palabras, es muy importante, como dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Esta expresión o esta forma de reaccionar, hermanos, es una expresión que deberíamos todos tener cada que oramos, cada vez que vamos a la iglesia. Es la misma reacción que tuvimos seguramente muchos de nosotros cuando el Señor nos salvó, o cuando recordamos aquel momento en que el Señor nos salvó. Cada que recibimos una bendición de Dios, cada que el Señor nos concede perdón de nuestros pecados, nuestra respuesta al ser conscientes de nuestra realidad y de la realidad de Dios debería de ser la misma: ¿por qué a mí? Es lo que está diciendo Elizabeth. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se me concede esto? Y la pregunta es: ¿sí somos conscientes de que no somos merecedores del perdón, de sus gracias, de sus bendiciones? Si somos conscientes de esto, entonces nuestra expresión continua en muchas ocasiones debería de ser: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me concedes esto? ¿Por qué me concediste la salvación de mis padres? ¿Por qué me concediste a mí mi propia salvación? ¿Por qué me concedes esta bendición? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Esta expresión, esta actitud es la que deberíamos tener nosotros ante el Señor. ¿Por qué? Bueno, después de esto, lo último que Elizabeth le dice a María es: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ok, recordemos, María no le había contado nada a Elizabeth. Sin embargo, inspirada por el Espíritu Santo, Elizabeth dice: se va a cumplir lo que seguramente me vas a contar en un rato, pero que Dios te dijo. Se va a cumplir. Y bienaventurada porque creíste. Aquí probablemente esta expresión está ella en su mente haciendo una comparación con la falta de fe de Zacarías en su momento, de su esposo. A su esposo se le dijo: vas a tener un hijo, tu esposa, que no puede tener hijos, va a quedar embarazada. Tanto María
como Zacarías tienen una expresión muy similar, mas no es la misma. Zacarías le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Es decir, dame una prueba de lo que dices, ángel. ¿Y cuál fue la prueba? Pum, lo deja mudo, ¿sí? Y María no pregunta ¿en qué conoceré esto? Ella pregunta ¿cómo sucederán estas cosas? Es decir, sí te creo, pero dime el plan, ¿cómo va a estar? Dame los detalles. Y entonces es como el ángel le da algunos detalles, ¿sí? Y es muy diferente. Por eso María, confirmando esta fe que había tenido, termina diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a toda tu palabra. Ella dice: hágase conforme a toda tu palabra. Y Elizabeth le dice: todo lo que te dijo el ángel será hecho. ¿Sí? Se conecta esto. Bien. Ahora vamos a ver qué responde María a esta salutación o a este recibimiento. Es el punto número 3, respuesta de María a este recibimiento. La respuesta que da María es una canción. Empieza a cantar. Y es una canción muy conocida que incluso se ha musicalizado con orquesta, con sinfónicas, filarmónicas y demás. Hay composiciones hermosas. Y es el famoso Magnificat. Es el nombre de este canto, se llama Magnificat, que es conocido así por las primeras palabras que dice María en su canto. Vamos a leerlo. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Por eso se llama Magnificat, ¿sí? Engrandece, es latín. ¿Ok? Engrandece mi alma al Señor. En estos dos versículos 46 y 47 es donde vamos a ver claramente la respuesta de la pregunta número 1 en los catecismos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es el de glorificar a Dios y gozarse de Él. Glorificar a Dios en todo y gozarse de Él. Veamos, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando dice engrandece mi alma al Señor, es una alabanza. Está diciendo que todo mi ser exalte a Dios, que todo mi ser alabe a Jehová. Eso es lo que está haciendo, está alabando, dando gloria, que Dios reciba toda la gloria. Eso es lo que está diciendo. Dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, mi Salvador, gozarse de Él para siempre. ¿Sí? Cuando hace mención del alma y el espíritu, no está haciendo una diferencia para decir: el cuerpo es tripartita, no es suficiente, ¿no? Para argumentar el cuerpo es espíritu, alma y el cuerpo. No, en realidad la palabra que se está usando para alma se puede usar también para todo su ser, ¿sí? Está diciendo que todo mi ser exalta al Señor, que mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Ella comienza alabando al Señor por su grandeza, por la magnificencia de todo lo que está sucediendo. Ella cayó en cuenta de qué es lo que está sucediendo y es movida a responder de esta manera. Si se fijan, ella no cantó cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesús. No dice que haya cantado en el camino. Cantó hasta después que Elizabeth habló por medio del Espíritu Santo a ella. Ella cayó en cuenta: Dios se ha hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Y después dice el versículo 48: porque ha mirado la bajeza de su sierva. La misma actitud que había tenido Elizabeth, ahora la tiene María. Esa actitud de humildad. Ella no se siente superior a su prima por lo que está sucediendo. Fíjense, le acaba de decir: Dios está en tu vientre. Dios encarnado, Dios hecho hombre, está en tu vientre. Y ella no se siente más. Ella no dice: bueno, pues entonces, pues obedéceme. No. Ella tiene una actitud de humildad.
Y va, es la expresión que hace de porque ha mirado la bajeza de su sierva, va totalmente en contra de lo que afirma la Iglesia Católica Romana. ¿Qué afirma la Iglesia Católica Romana? Que María fue inmaculada y que nació sin pecado, ¿verdad? Que fue concebida sin pecado. Sin embargo, ella está diciendo que Dios miró la bajeza de María. Cuando habla de bajeza, dice el diccionario Strong, está hablando de un abajamiento espiritual. Un abajamiento que lleva a uno, dice el diccionario, a percibir y lamentar su pequeñez moral y su culpa. Reconociendo su bajeza espiritual, su pequeñez moral e incluso hasta su culpa. Esto está totalmente alejado de lo que quiere presentar la Iglesia Católica Romana, de una María exaltada hasta la divinidad, ¿verdad? Porque ven a María como una divinidad. Pero no, la misma María se reconoce humana, llena de pecado. Porque dice, Dios miró mi bajeza. Dios miró mi bajeza. Ella afirma lo contrario que la Iglesia Católica Romana. Y después dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Parece que ya se está acostumbrado a que se le diga bienaventurada, ahora sí. Antes le pareció extraño, pero ahora ya entiende por qué se le dijo 2 veces bienaventurada. La primera no entendía, la segunda fue repetitivo, ella está poniendo atención y ya después dijo, ahora entiendo por qué se me dirá bienaventurada. Él dice, todas las generaciones. Más allá de pensar en un reconocimiento de adoración perpetuo, en realidad lo que ella está afirmando son las verdades dichas por Dios en su pacto. Ella está hablando de Dios haciendo pacto, de la salvación de Dios que dice que sería por generaciones. En Éxodo 26 nos dice la palabra: hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34 también. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Está diciendo lo que dice el Salmo 145:4. Dice, una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Esto es lo que está diciendo cuando dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. No por ella, no porque habrán de adorarla a ella, sino porque recordarán los poderosos hechos de Jehová. ¿Cómo lo podemos confirmar? Por lo que dice a continuación. A continuación, en el versículo 51, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dice el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Por qué la iban a recordar? Porque es María, la madre de Jesús. Ella está diciendo, me van a recordar y me van a decir bienaventurada, volteando a ver a Dios, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo es su nombre. Cuando dice santo es su nombre, está hablando de que Dios está totalmente aparte, de que Él está lejos de todo lo que puede ser cualquier otro, que Él hace proezas diferente a cualquier cosa y que esto que estaba haciendo era más que maravilloso. Bastaba ya para creer que es milagroso y poderoso
que una virgen concibiera, pero ahora que una virgen concibiera a Dios hecho carne, siendo el Salvador del mundo, es lo más poderoso que pasó en la historia de la humanidad. Por eso dice, bien, me llamarán bienaventurada por generaciones, porque por generaciones se acordarán de los poderosos hechos, dice, que hizo Dios para mí. Dice, y su misericordia, esa que tuvo conmigo, será para todos los que le temen. Versículo 50. Ahora, ¿qué caracteriza a todos esos que salvaría el Señor? Repito, versículo 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y dice, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Qué tipo de personas serían los escogidos, salvados por el Señor? 1 Corintios 1:27. Nos lo va a decir de otra manera. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está dicho de otra manera lo que está diciendo en esta canción, en esta alabanza, María. Pero después de esto procede a hablar del pacto, de la salvación a través de un pacto. Dice, versículos 54 y 55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está reconociendo que Jesús es el cumplimiento del pacto, el pacto en el cual serían salvados todos los descendientes de Abraham por la fe. Esto es lo que está diciendo en este canto. Repito, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto lo podemos relacionar muy fácilmente con el canto que Dios inspira a Zacarías versículos después. Seguimos en el mismo capítulo, pero si quieren vamos a versículos 72 al 75, que dice Zacarías cantando a Dios. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres. Suena igual que lo que María está diciendo. Dice, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Es un pacto que Dios había venido a cumplir a través de Jesús. ¿Y cuál es el objeto? El objetivo de este pacto. ¿Cuál es el objetivo del nacimiento de Jesús? La canción de Zacarías viene a ser una extensión de la canción de María. Vemos el versículo 76 que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Hablando de Juan. Está hablando de Juan porque acaba de nacer. Y dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, y dice, para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. No sé cómo te encuentras en este momento, pero seguramente has pecado. No sé si a lo mejor ya van varias veces que vienes, o es la primera vez que vienes a este lugar. Pero la Navidad es por eso. La Navidad nos habla del nacimiento de Jesús, de un Jesús que fue Jehová salvando a su pueblo de sus pecados. Nosotros hemos sido salvados de nuestros pecados. Y a ti, si por primera vez estás escuchando esto, o por primera vez te está haciendo clic, te digo, ¿quieres esta salvación de tus pecados? Arrepiéntete. Arrepiéntete delante del Señor. Ruégale que te salve. Pídele que te salve y rinde tu corazón a Él para que seas salvado del poder
del pecado y pueda ser recibido en este pueblo del cual los que hemos sido recibidos reconocemos, éramos de lo más vil y de lo más menospreciado. De eso el Señor escogió para humillar a lo fuerte, para humillar a los sabios de este mundo, a los ricos, a los poderosos, porque Él así le plació. A nosotros, hermanos, que reconocemos que el Señor nos ha salvado, tengamos esta misma actitud que hubo en Elizabeth, que hubo en María, que hubo en Zacarías. Una actitud humilde de decir todo el tiempo: ¿por qué a mí, Señor? De reconocer todo el tiempo: tú sé exaltado, yo no soy nada. De tener esta actitud de todo es para tu gloria. Tengamos esto, y que eso, hermanos, sea la Navidad en estos días para con nosotros. Dios exaltado, que eso sea la Navidad. Que no sean canciones, que no sean regalos, que no sea una cena, que sea Dios siendo exaltado en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Que eso sea la Navidad para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que obra en nosotros para que esta palabra sea hecho carne. Te rogamos que opere, Señor, en el tiempo siguiente, para que podamos, Señor, abrazar tu palabra y que dé fruto verdadero de arrepentimiento. Que podamos venir delante de ti en humildad, en verdadera humildad y en adoración, Señor, exaltando tu nombre todo el tiempo, buscando darte gloria en todo. Gracias, Padre, por tu Hijo, el cual vino a salvarnos del poder del pecado. A ti sea toda la gloria por tu salvación en Cristo Jesús. Amén.